quiero tomar, simplemente casi a modo telegráfico, cuatro cuestiones. La primera, obviamente, lo que nos convoca. Estamos frente a la reunión ministerial de la OMC. Un segundo tema que me parece que es importante, pensando en los trabajadores frente a la agenda del libre comercio y más en la región, es no dejar de pasar por alto que se está negociando el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y después vamos a ver por qué. Tal vez tengamos noticias antes de diciembre sobre la marcha de ese acuerdo. Un tercer tema que me parece importante tomar es qué medidas se están aplicando ya desde los gobiernos, en particular el gobierno argentino, en marcha a facilitar la agenda del libre comercio. Y vamos a encontrar algunas cosas que se están tomando que vale la pena no pasarlas por alto. Y el cuarto tema es siempre uno tiene que tratar de dar la respuesta al qué hacer. Y voy a tratar de dar dos respuestas. Una al qué hacer, tratando de correrme de qué es posible hacer, porque también es bueno poder hacer jugar un poco la imaginación sobre algo más allá de los márgenes de lo posible. Con respecto a la próxima reunión de la OMC, la próxima reunión de la OMC en nuestro país, la cumbre ministerial, va a tener como ejes el tema de la agricultura, facilitación de las inversiones, facilitación del comercio de servicios, el comercio electrónico como gran eje, subsidios a la pesca y lo que se llama trato especial y diferencial. Ahora, antes de hablar muy brevemente sobre alguna de estas cosas, me parece que vale la pena recordar que no hace mucho, y desde las discusiones hasta con ciertos compañeros de la izquierda, después del triunfo de Trump y después del Brexit, hasta se llegó a escribir que la globalización había muerto, que la globalización estaba herida de muerte. Bueno, compañeros y compañeras, parece ser que no es tan así. De hecho, es cierto el abandono del TTP por parte del gobierno de Estados Unidos, pero lo que receta las discusiones hoy centrales en la OMC son los pisos de negociaciones que estaban planteados en el TTP y en el TISA. Es decir, de acuerdo a lo que habían pedido algunos desde el corazón mismo de la OMC, están tratando de constituir un OMC 2.0. Se había planteado que la OMC había quedado un poco clavada en el siglo XX. Hoy Fito nos hacía mención a lo que significaban las cadenas de valor que se mueven a través del mundo, estas corporaciones transnacionales y demás. Entonces se planteaba que esa OMC había quedado clavada en no dar respuesta a esta nueva organización. Bueno, pues parece ser que de la mano de algunos frenos que ha habido a los acuerdos transregionales, el multilateralismo de la mano de la OMC está tomando precisamente la agenda y los pisos de negociación de los tratados. Y esto es bueno tomarlo en cuenta porque, claro, a nosotros que somos de izquierda, cuando nos hablan de libre, ¿no? Digo, ¿quién más que nosotros aspira a un mundo libre donde la integración del trabajo y la producción no imponga fronteras? Pero en realidad cuando se habla de libre comercio, lo primero que hay que decir es que no existe eso. Hoy tenemos, bien nos recordaba Fito, el 80% del comercio mundial en manos de las transnacionales, de estas corporaciones transnacionales. El 80%. Un tercio de ese comercio es comercio intrafirmas. Muy poco de ese comercio, sacan, porque además existen otro tipo de protecciones, es libre o comercio en competencia. Y para ser claro,
hay 700 corporaciones que controlan el poder corporativo mundial, que controlan el 80% del poder corporativo mundial. Y 40 controlan prácticamente el 50% de ese poder corporativo. Es decir, de un lado hay un grupo de 700 grandes actores que son los que están controlando ese comercio mundial. Entonces, de lo que se trata es que esta deslocalización, desarticulación en la cadena de producción necesita una integración de libertad, de movimiento, de capitales, de servicios, de producción transfronterizo, y de lo que se trata es de generar nuevas regulaciones que lo que hagan es quitar posibilidad a los estados de establecer alguna forma de control sobre esos flujos. Entonces, vale la pena tener en cuenta que cuando nos están planteando facilitación de inversiones, cuando nos están planteando la facilitación del comercio de servicios, de lo que se está hablando es de la desarticulación total de las capacidades de los estados de regular con marcos de soberanía sus potestades para exigir, por ejemplo, qué competencias son necesarias para poder brindar servicios, bajar los márgenes de competencia para poder brindar servicios, qué competencias son necesarias o qué marco se le puede exigir a los procesos de inversión del capital en nuestros países, de forma que no sean solamente capitales especulativos. En un país como el nuestro, donde lo que nos prometen es que llueve inversiones y hasta ahora lo único que ha caído son lluvia torrencial de deuda sobre nuestro país, lo que se trata es que esas regulaciones que permiten algún tipo de control sobre los capitales especulativos desaparezcan. Esto es lo que está en juego. Esta es la arquitectura que, repito, toma fundamentalmente los estándares más altos que se establecieron tanto para discutir el TTP como el TISA. Los servicios hoy son prácticamente, dentro de las cadenas de valor, por ejemplo, es más importante el tráfico de servicios entre ellas que el de productos terminados, por lo cual la necesidad de facilitar el comercio de servicios, lo que nos viene a decir es cómo generamos las condiciones para que se desarrollen con mucha más amplitud y con mucha más liberalización para sus intereses dentro de la producción deslocalizada. Es deslocalización de la producción, integración a través de estándares. Sí me quiero referir frente... Sí me quiero referir frente a lo que va a ser la próxima ronda de la OMC, a un tema que las compañeras van a profundizar mucho más porque son especialistas en ese tema, pero que me parece que no puede estar, y lo digo desde una organización de trabajadores, que no podemos dejar de restarle magnitud, que es el comercio electrónico. ¿Por qué? ¿Por qué planteo esto? Porque creo que nosotros no tomamos la magnitud de lo que significa. Nos plantean el eufemismo de que se podrán incorporar las pequeñas y medianas empresas a hacer sus ventas a través de la red y esto va a generar mayor desarrollo. Estos son los eufemismos. Yo quiero que nosotros podamos entender de eso solo tres aspectos. Los compañeros van a plantear mucho más, pero yo quiero plantear tres aspectos. Primero, como trabajadores. La situación que nos plantea la cuarta revolución industrial, donde la posibilidad concreta de pérdida de trabajo, de puestos de trabajo frente a la inteligencia artificial, a la automatización, se ve favorecida por las desregulaciones que se plantean a través del comercio electrónico. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil para nuestros países poder capturar beneficio de ese tipo de comercio que está planteado en principio, y vamos así a sufrir
las condiciones que significan los puestos de trabajo y la desregulación laboral que viene a través de las plataformas como Uber, Amazon. Nosotros nos cuesta entender eso. Hay un informe sobre el desarrollo de 2016 del Banco Mundial que precisamente plantea este tema del problema de la digitalización. Y a la Argentina le asigna que el 65% de los puestos de trabajo pueden estar en riesgo a través de los procesos de automatización, a través de los procesos de aplicación de la automatización. Entonces, tenemos que, como organización de trabajadores, entender ese tema como un riesgo fundamental. Un segundo tema que para mí es importante resaltar es que la brecha entre naciones y países atrasados con el comercio electrónico y las normas de liberalización del comercio electrónico se va a agrandar. No se va a achicar, se va a agrandar, porque nuestros países están, sin la tecnología, están atrasados con respecto a ese planteo. Y el tercer tema es la prohibición de nuestros países de resguardar nuestros datos. Y cuando hablamos hoy de la importancia que tienen los datos, yo quiero traer 2 o 3 ejemplos, porque digo, desde nosotros nos cuesta entender la importancia de lo que está en juego. Si yo les digo a todos mis compañeros y compañeras, una empresa que tiene 50 trabajadores, ¿cómo la vemos? Y todos diríamos, es una mediana empresa, porque hasta la calificamos, hasta 40, 50 trabajadores son pequeñas y medianas empresas. Ahora, si yo les digo que el año pasado, a esa empresa que tiene 50 trabajadores, otra empresa, por 19.000 millones de dólares. ¿De qué hablamos? ¿De una mediana empresa? Bueno, la que se compró a 19.000 millones de dólares es WhatsApp. ¿Y cuál es el valor de WhatsApp? Los datos que maneja. Digo, me parece que empezar a tener idea de qué significa el manejo de los datos. Amazon, que es una de las empresas que está llevando adelante la pelea por imponer como materia de negociación obligatoria el comercio electrónico, tiene un valor bursátil a fines del año pasado que supera los 460, 470 mil millones de dólares. El PBI de Argentina del año pasado fue de 545 mil millones de dólares. Digo, estos son los que están impulsando la liberalización del comercio electrónico. ¿Qué es lo que significa un día en Internet? Me remito al informe justamente de dividendos digitales del informe del Banco Mundial del 2016. 8.000 millones de videos por YouTube. 207.000 millones de correos electrónicos, 186 millones de fotos en Instagram, 152 millones de llamadas en Skype, 4.200 millones de búsquedas en Google y 36 millones de ventas, 36 millones de ventas o de compras a través de Amazon. 36 millones. Un día en Internet. El control de los datos hoy lo podemos considerar un recurso tan importante como los bienes comunes. Digo, estos temas son los que lógicamente necesitamos poder poner en una mesa de discusión, porque se aparece como muy difícil para entender por qué está en juego la soberanía de un país si no puede exigir el almacenamiento, el procesamiento de los datos en su territorio. ¿Cómo controlar los movimientos financieros? Si la moratoria que hoy viene existiendo de que las transacciones electrónicas no tributan aduaneramente se generaliza a todas las compras, el agujero fiscal que queda en nuestros países es muy importante. Paro con este tema. La Unión Europea. En marzo se juntaron los negociadores del acuerdo Mercosur-Unión Europea en la Argentina. Lo que trascendió es que están esperaban, mejor dicho, 2 situaciones.
La primera, resolver las elecciones en Francia. Ganó Macron y consiguió mayoría en la Asamblea Legislativa. La segunda, el resultado de las elecciones en Alemania, en septiembre. Todo hace prever que Merkel avanza. El acuerdo Mercosur-Unión Europea es un tratado de libre comercio de los tradicionales. Y nosotros tenemos que entender que en esos tratados no se discuten temas comerciales. Los que se discuten son temas que pueden transformar geopolíticamente y geoeconómicamente la inserción de Argentina en el mercado mundial. No quiero extenderme mucho, pero hay algo que está claro. Cuando se habla de los subsidios que se dan a la producción agrícola, nos hablaba Fito, en la Unión Europea hablamos de algo así como 80.000 millones de euros al año. Y no está dispuesta la Unión Europea a que se negocie en el acuerdo. Dice que hay que negociarlo en la OMC. Ahora, el tema de la agricultura en la OMC se viene negociando o postergando la negociación hace 20 años. Con lo cual, lo que nosotros, a cambio de probablemente promesas de que eso se va a acelerar, va a ser abrirnos a bienes, a servicios, a acuerdos. Digo, el tener que dar trato de nación más favorecida e igualdad de trato nacional a las empresas de la Unión Europea clausura la posibilidad de poder alterar la matriz productiva de nuestros países. Clausura la posibilidad porque hay que competir en manufacturas y en prestación de servicios con empresas que, imaginemos la que querramos imaginar con la magnitud de nuestras empresas. Es decir, hoy, y además yo pregunto una cosa, para que nos lo saquemos de la cabeza. La arquitectura de la Unión Europea resolvió las asimetrías que existen entre los países de Europa, o las amplió, o las profundizó. Yo diría que las asimetrías norte-sur que se pueden establecer en Europa fueron profundizadas con la arquitectura de la Unión Europea. ¿Por qué pensar que va a ser distinto el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Es como tomar un remedio para otra enfermedad, pensar que vamos a poder mejorar nuestras situaciones de competitividad, pensar que vamos a poder superar nuestra crisis económica de la mano de un acuerdo que lo que va a hacer es profundizar esas asimetrías. Entonces me parece que, ¿y por qué digo que además es un tema que como trabajadores debemos tener muy en cuenta? El programa electoral con el que Macron gana las elecciones para la Asamblea Legislativa fundamentalmente plantea los temas de desregulación laboral, anula los convenios por rama, que se pretende que se discutan convenios por empresa, facilitar el despido, todas esas cuestiones están en el programa con el que gana Macron la Asamblea Legislativa. Es decir, ese es el rasero de negociación que va a estar planteado para nuestra integración. Parece casi la integración de una sardina y un tiburón, lo que se nos está planteando a través de estos acuerdos. Tercer tema que quiero por lo menos tocar antes de entrar en algunas ideas sobre cómo seguir, medidas que ya están tomando nuestros gobiernos y en este caso el gobierno argentino. El año pasado nosotros casi no nos dimos cuenta que apareció un proyecto de ley que se aprobó, el de la asociación público-privada o la participación público-privada. Compañeras y compañeros, cada uno de los acuerdos que se firman en el marco de las asociaciones público-privadas o la participación público-privada otorgan prácticamente a las empresas los mismos beneficios que estamos discutiendo
que se otorgaría como regla general del comercio. La cesión de soberanía, la imposibilidad de que el Estado con sus empresas compita con aquellos que presentan los proyectos y así de suyo. Y prácticamente pasaron, pero ya está, es una ley, existe, y los grandes proyectos que está planteándose ahora este gobierno como obra de capitales extranjeros se hacen en el marco de la participación público-privada. Segundo tema, el Instituto Nacional de Patentes acaba de aprobar, o mejor dicho, de poner en funcionamiento una reglamentación para patentes medicinales. Resulta que aquel producto que trae patente de otro país presenta ese reconocimiento y ya está patentado en nuestro país. Se le reconoce la patente. Esto generó que las cámaras de medicamentos nacionales pusieran el grito en el cielo. No quiero ser el defensor ni de Silfa ni de Cooperara porque le conocemos su historia, pero la realidad es que no hay posibilidad de que haya inversión en investigación y desarrollo local si vos traes una patente de otro lado y lo que tenés que hacer es presentarla. Bueno, eso fue aprobado y puesto en vigor. Tercer tema. Hubo una denuncia hace poco por la importación de artículos sanitarios desde China. Luego de la visita del presidente Macri a China, es la primera vez que se reconoce, aunque no se diga, a China como economía de mercado, aunque todavía no fue hecho en la OMC. ¿Por qué? Normalmente, cuando hay que investigar acerca de si una importación viene con los beneficios de dumping, lo que se hace cuando no está reconocida como economía de mercado, se hacía con China fundamentalmente, era buscar un tercer país, los costos internos de un tercer país, por ejemplo Brasil. En este caso se obvió ese trámite y se reconoce la competencia costo a costo entre la producción que viene de China y la producción de nuestra industria de ese tipo de elementos. Es decir, comienza el reconocimiento y esto antes todavía de que la OMC reconozca como economía de mercado a China. Cuarto punto. Todos hemos escuchado hablar de los acuerdos productivos sectoriales. ¿Qué significa? Bajar costo laboral para hacer más competitiva nuestras producciones, para hacer más confiable a la Argentina. Digo, ¿confiable frente a quién? Confiable frente a las grandes empresas. Y eso también está planteado en lo que vimos hace 2 días, que es un Consejo del Salario que fija un salario que no garantiza ni siquiera la canasta de pobreza, porque son esos los costos laborales que son necesarios para una integración. Entonces digo, hay medidas que están tomando unilateralmente, por ejemplo, nuestro gobierno, que tienen que ver con abrir el camino, abrir los caminos y, es más, dar pasos en esa línea. El cuarto punto, que creo que es el más importante. ¿Qué tenemos que hacer? Algunas cosas plantearon los compañeros. Yo pongo una primera. Como organización de los trabajadores, no puede existir una reunión de trabajadores donde no comencemos a discutir estos temas. Cuestiones como los videos que veíamos son fundamentales. Pero digo, fundamentales profundizar entre nosotros, porque no se defiende lo que no se conoce, eso lo conoce, ya forma parte de nuestra piel. No puede haber reunión, organización, encuentro de trabajadores donde no discutamos esto. Porque tenemos que movilizar en diciembre, probablemente, digo, está prevista una nueva ronda ahora de negociación entre los negociadores del Pacto Unión Europea-Mercosur. Me parece que es fundamental discutir estos temas, porque puede ser que la falta de acuerdo entre los 164 países y demás pueda ir dilatando cuestiones en la ronda de la OMC. Esto viene pasando, puede ocurrir, puede no ocurrir, pero que el acuerdo Unión Europea-Mercosur viene avanzando, pero a toda vela, porque la Unión Europea trata de reconquistar un lugar en la globalización, en esa disputa por quién lidera la globalización, y esto avanza.
Entonces, primer punto, tenemos que conocer todo lo que está pasando. Segundo punto, en cualquiera de los foros donde se planteen estas discusiones, ya sean multilaterales, intrarregionales, regionales, dentro de lo que se plantea como trato especial y diferenciado, nosotros debemos incluir tres cuestiones. Hay que discutir la cuestión de la simetría de las economías más débiles, hay que discutir la gradualidad en la aplicación de las reformas que se acuerden y hay que discutir flexibilidad en esas aplicaciones. Para eso, nosotros tenemos que poder ser capaces de articular con otros sectores. Digo, y esto es abrir la cabeza también, digo, no solo con otras organizaciones sociales, con otros movimientos sociales que están dispuestos a pelear contra estas cuestiones, sino hasta con otros actores que por nuestra condición nos resulta complicado, pero si el avance de esto impide un desarrollo productivo distinto, una incorporación productiva distinta, hay sectores de pequeños y medianos empresarios y demás que hay que hacerlos participar, hay que hacer participar un montón de otros actores en esta discusión. Es necesario dar cuenta de lo que nos decía Hugo al principio, el proceso de integración. Y acá hay que mirar cuestiones con mucho detenimiento. La última reunión ministerial de la CELAC, la última reunión de presidentes de la CELAC, y dije ministerial porque casi se me escapó, casi 2/3 de los presidentes no fueron. Ese punto de integración, esa misma reunión veía con beneplácito los avances de la integración entre la Unión Europea y la región. Y hablaba de la facilitación de los acuerdos público-privados. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso de integración que nosotros tenemos que plantearnos tiene que superar la voluntad de integración que está en manos de los gobiernos. Y así como para el no a la ALCA fuimos capaces de ser parte de una movida de magnitudes continentales, hay que gestar nuevamente esos acuerdos porque el proceso de integración que los pueblos necesitan no está en manos de los gobiernos. Algunos no pudieron, otros no supieron y otros no quieren. Pero la realidad es que no lo podemos dejar en manos de eso. Me parece que entender que no se trata de acuerdos comerciales, sino de una nueva configuración geopolítica y geoeconómica es fundamental para ponerse en discusión con otros actores sociales para poder enfrentar esto. Ahora, estas cuestiones me parece que responden a la segunda pregunta. ¿Qué es posible hacer? Creo que hay mucho para hacer. Procesos de integración, todos los frenos que se pueden poner en estas reuniones a través de las propias condiciones de negociación que se plantean. Ahora hay una que para mí es fundamental y como trabajador no puedo dejar de hacerla. Decía Fito que está en riesgo la vida humana. Y realmente, yo creo que hoy, frente al avance de este modelo tal como está, nos resulta mucho más fácil pensar que si este sistema continúa este camino de depredación, es más fácil imaginar el fin del planeta antes que el fin del sistema. Y yo creo que ahí nosotros tenemos bastantes cosas por decir. Creo ya que tenemos que empezar a tratar estrategias de largo aliento que no se muevan sobre los márgenes de lo posible. Y en lugar de pensar que hay que salir de la crisis del capitalismo, ¿no será hora de empezar a pensar que hay que salir de este capitalismo en crisis? Gracias, compañeros y compañeras.